Vamos a empezar con la clase y ya que sus compañeros vayan sumándose, sí, para Buenos no días. demorar. Buenos días, hija. Sí, no se olviden también, chicos, ya yo lo he desactivado, sin embargo, ustedes pueden activar el audio, confiando más que todo en ustedes porque son quinto año, sí, porque a los demás sí no les dejo ni que aprendan su audio para nada, porque me ponen su reggaetón. Ok, entonces vamos a trabajar el tema, porque nosotros esta semana no vamos a hacer repaso, porque como nos tocaba justamente hasta la semana pasada, no nos tocaba jueves perdón, los viernes, entonces justamente no, había habido feriado, entonces por eso nos demoramos en ponernos, ¿no? Estábamos atrasados ligeramente un tema, pero esta semana nosotros ya vamos a ponernos al corriente. ¿Ok? Alguien me levantó la mano, me pareció, ¿no? Ok. Entonces, voy a compartirles, chicos, la pantalla y pueden ir participando. Ahora, porfa, necesito de que cualquiera de ustedes, al compartir yo la pantalla, me diga, si sí o no, porque hace un rato tuve problema de que un audio no se ha guardado, el de un salón, ya no se ha guardado la mitad de una sesión, y en el otro salón tuve el problema de que yo les estaba haciendo la clase, compartiendo la pantalla, pero ellos no veían mi pantalla, entonces les voy a pedir a cualquiera de ustedes de que porfa no me diga a mí si se ve la pantalla, ya, porque yo había estado compartiendo, pero a la hora de la hora ellos no veían las diapositivas. ¿Se logra ver las diapositivas, Sí, chicos? Miss. Sí ¿Sí? se ve. Ok, gracias. Ok, entonces empezamos. Ya, miren, el día de hoy vamos a hablar acerca de horizonte temprano. Recordemos que la semana pasada nosotros habíamos hablado acerca de lo que era el periodo formativo y habíamos dicho que el formativo se dividía justamente en tres periodos: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Ok, formativo inicial. ¿Cuál era el formativo inicial? Justamente cuando aparecen las primeras culturas: Garagay, Cupisnique, Kunturhuasi, Sechin II, Kotosh II, Chavin I. ¿Ok? Eran no esas civilizaciones que habían logrado ejercer el rango, no, porque habían generado ya su sociedad, ¿sí? Clases sociales, habían también desarrollado la cerámica, ¿no? Diferentes tipos de cerámica. ¿Ok? Ahora, ¿qué más sabemos sobre justamente sobre este formativo? ¿No? Como eran pequeñas culturas, van a ser absorbidas luego en el formativo medio por una cultura. ¿Qué cultura? Chavín. ¿Ya? En el formativo medio, Chavín logra adueñarse de los territorios que le correspondían a Cupisnique, que le correspondían a Garagay y a Sechín, y se va a formar Chavín. El formativo final, chicos, es conocido también como horizonte temprano. ¿Ya? Formativo final u horizonte temprano. En ese horizonte temprano tenemos un patrón que va a ser en este caso sociedades teocráticas. ¿A qué me refiero con sociedades teocráticas? A que eran gobernados por sacerdotes, ¿ok? Ellos eran gobernados por sacerdotes, no militares, nada. Actividades económicas básicas para subsistencia. Clases sociales, campesinos, sacerdotes, nada más. Solo dos clases sociales. Pero si no había más clases sociales, ¿cómo ellos hacían que estos campesinos obedecieran? Por el terror. Es por eso que cuando John Rowe justamente periodifica la historia, no del Perú antiguo, te va a hablar acerca de horizonte temprano. ¿Ya? Ahora, él, para poder justamente dividir a las culturas, se dio cuenta que la característica en esta etapa es sociedades teocráticas, es decir, gobernados solamente por sacerdotes. Y toda, todas las culturas fueron sociedades teocráticas, no. Chavín es la única, con la excepción de Paracas, que a sus inicios es teocrática y luego se convierte en una sociedad teocrático-militar. ¿Ok? Ahora, continúo entonces. Sabiendo ya que el patrón de este periodo es una sociedad teocrática, veamos las generalidades. Te dice desarrollo de las altas culturas, ¿sí? Después de la aparición de la cerámica.
¿Qué quiere decir esto? Van a aparecer, o a estas culturas, desde Chavín hasta Incas, se les conoce como altas culturas, porque a diferencia de las primeras, no tenían una mejor organización. Nos dice, aparece la cerámica. Ok, desarrollo de Chavín, que homogenizó los Andes peruanos. ¿Por qué homogenizó? Porque Chavín va a ejercer influencia sobre las demás culturas. Los demás van a ir copiando sus dioses, su manera de escritura, su escultura, todo. Entonces, por eso te dice que Chavín va a homogenizar. Ahora, Chavín va a lograr extenderse por toda la región andina. Y debido a ello, justamente se empiezan a hablar de culturas panperuanas. No todo el Perú, todos los Andes. Y tenemos 3 culturas panperuanas. Chavín, en el horizonte temprano. Guari, en el horizonte medio. Y vamos a tener también incas en el horizonte tardío. 3 culturas en horizontes. Te dice, su decadencia marcó el inicio, ¿no?, del formativo final. Ahora, veamos lo siguiente. Cultura Chavín. Ubicación. ¿Dónde se va a ubicar la cultura Chavín? Si podemos observar en el mapa, nos vamos a dar cuenta. Te dice, se ubicó en el departamento de Ancash, o sea, el centro principal aquí, departamento de Ancash. Nosotros estamos aquí, Lima. Te dice, Callejón de Conchucos, en esta zona de acá, Callejón de Conchucos, Callejón de Guaylas, La Libertad, en el Callejón de Conchucos. Te dice, su centro más importante estuvo entre el río Mosna y el río Huachexa. Recordemos que para que pueda desarrollarse una cultura, tiene que haber siempre la presencia cerca de un río, ¿ok? Ahora, si hablamos de la región andina, obviamente no vamos a encontrar mucha presencia de valles. Recuerda que geográficamente lo que abunda en la región andina, que son pampas. Sin embargo, van a tratar de buscar acercarse a un río para poder desarrollarse y poder llevar esta agua a través de canales a los campos de cultivo. Entonces, su centro no te dice que estuvo entre el río Mosna y Huachexa, aquí. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde a dónde va a abarcar? Mira, desde Piura hasta Ayacucho, pasando por dónde, Miss? Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿quién? Junín, Lima, Cerro de Pasco. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ica, Ayacucho. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿no? Huancavelica también, mira, Huancavelica, aquí está Huancavelica, Ayacucho, ¿ya? Y una parte, mira, ¿hasta de quién? ¿A de quién? A ver, vamos a ver el mapa. Ay, perdón. Vamos a ver el mapa. ¿De quién más? Hasta el mismo Cusco y Apurímac. ¿Ves? Apurímac y Cusco también. Entonces, y ligeramente, ¿no? Parte de Arequipa. Entonces, va a ser una cultura que va a abarcar gran parte de nuestro territorio. Y principalmente también vamos a tener la presencia de los Andes. Recuerda que la costa es esta franjita delgadita nada más. Una franja muy delgada. Entonces, todos los demás es sierra. Entonces, por eso se le conoce como cultura panperuana, porque abarca la región andina. ¿Ok? Continuemos. Descubierta de Ise por Tello en el año de 1919. A raíz de ello es, ¿no?, del descubrimiento que hace Tello, de las, en ese caso de los estudios de Tello, es que Tello decide no invitar, por ejemplo, a Hiram Bingham para que pueda, ¿no?, hacer estudios también, no confirmar teorías y luego, ¿no?, que Hiram Bingham también logre redescubrir Machu Picchu. Ahora, ¿dónde se origina esta cultura Chavín? Se va a originar en la selva. Se dice que en la selva, sí, en la selva, en esta zona de acá, había una tribu denominada los Arawaks y que estos Arawaks van a migrar hacia la región andina, hacia el Callejón de Conchucos. Hasta acá, van a llegar de acá a acá.
¿Por qué van a llegar al Callejón de Conchucos? Porque justamente ahí en esta zona tenían alimentos, tenían ¿no? un clima favorable. Recuerda que la región amazónica no era tan abundante la vegetación como ahora, ¿ya? Entonces, aparentemente esos arawaks habrían llegado. ¿Cuál es la prueba que presenta Tello? Tello va a presentar dentro de sus pruebas, ¿no? Lo que viene a ser la presencia, ¿no? de la iconografía en el obelisco, ¿no? Tello, la presencia del caimán, porque sabemos que el caimán no es de la región andina, ni de la costa, es de la selva. Y los cocodrilos, no de Tumbes, no son lo mismo que caimanes, no, el cocodrilo es más grande, el caimán es más pequeño, ¿ok? Ahora, cocodrilos solamente en Tumbes, caimanes en la selva, nada más. Entonces, la presencia de caimán, también la presencia de algunas serpientes en la decoración, la presencia del ají y de algunos elementos que son característicos, ¿no? de la Amazonía. Entonces, por eso que él planteaba, ¿no? que los arawaks fueron los que dieron origen a lo que vino a ser la cultura chaví. También se va a denominar cultura panperuana. Estado teocrático. Y quiere decir de que justamente quien gobernaba era una casta sacerdotal, ¿ya? Un grupo de sacerdotes que eran los que tenían, ¿no? el control de este pueblo, de esta cultura. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen de Tello, ¿no? Economía. Nos dice el control de la mano de obra y en la sobreproducción agropecuaria, es decir, ellos van a cultivar el maíz, ¿ya? Y comerciar con objetos y adornos en metales preciosos. Si te das cuenta, por ejemplo, esos puntitos de acá eran sitios arqueológicos de Chavín, ¿no? Aquí Morro de Etén, Pacopampa. Pero Pacopampa había sido una cultura, sí, pero recuerda que fue absorbida. ¿Por quién? Por Chavín. Cunturhuasi, mira aquí, Cunturhuasi. Ya, La Pampa, Chavín de Huántar, ¿no? Aquí, Cotox, Ataura, Ancón, Paracas, ya, Ocucaje, Tajahuana, Palpa, San Diego, Las Aldas. Entonces, todos ellos justamente van a ser ciudades que entre ellas comerciaban, ¿ok? Ahora te dice controlar la predicción del clima y expansión de la frontera agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Justamente de que ellos se van a dedicar a poder buscar más espacios que sean para cultivar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nos vamos a dedicar nosotros a poder cultivar en la mayor cantidad de espacios. Por ejemplo, normalmente lo que vemos, ese tipo de prácticas la hemos visto en los incas, sin embargo, antes de los incas también se practicaban lo que eran los andenes, ¿no? Terrazas, esos cerros escalonados en los cuales, como es un área que ya lo he logrado volver plano, facilita, ¿no? el cultivo. Eso es ampliación de la frontera agrícola, buscar más espacios para poder cultivar. Ahora, tenemos también sociedad. Nos dice, los sacerdotes eran los gobernantes, ¿ok? No, vamos a tener también los artesanos, que eran los que elaboraban los objetos de culto y conformaban el ayllu. ¿Qué es el ayllu? A ver, víctimas. No puedo. Edson, a ver. Nuevamente, vamos a ver si puedo conectar a Edson. Nada, a ver. Dígame. Ah, ya, ahí estás. Ya, perfecto. Edson, ¿qué es el ayllu? ¿El pueblo? El pueblo. ¿Qué características tiene un ayllu para poder crearse? Mm, mm, ¿Tienen las mismas creencias? Sí, Sí. Ya. ¿Tienen los mismos lazos sanguíneos? también. Se podría decir que son un grupo de paisanos, ¿no? De la misma tierra, del mismo lugar de Sí, de la origen. misma comunidad, sí. Exacto.
Muy bien, Edson, gracias. Chicos, Mm, recordemos que justamente el Ayllu es eso, es un pueblo que está formado no por lazos sanguíneos, por la misma pacarina, o sea, el mismo lugar de origen, las mismas creencias, no creen en los mismos dioses, ¿ya? Y recuerda que el Ayllu siempre es la base de la sociedad, porque es el pueblo, y ese pueblo es el que realiza las actividades económicas. Aquí tenemos, ¿no? Una parte del templo Chavín de Huántar, ¿ya? Ok, cerámica, ¿no? Y te puedes unir a las cerámicas, pues, comúnmente escogidas, ¿ya? En las cerámicas te dice, influida por la cultura cupisnique. ¿Por qué? Porque cupisnique hacía cerámicas de un solo color. Y normalmente siempre se trataba, ¿no? De que sea color piedra. Este tipo de cerámicas se le conocen como huacos ceremoniales, porque eran usados solamente para ceremonias. Y si los demás tipos de cerámica, ya eran platos, vasijas, ¿sí? Pero la cerámica normalmente de la que nosotros hablamos es la cerámica artística. En este caso, cuerpo globular, no un globo, asa gruesa, en forma de estribo. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? En forma de estribo. Pico gollete, que es un pico ancho. ¿Ya? Y la base que es plana. Para poder justamente, para evitar, ¿no? De que se caiga. Decorada te dice con figuras felinoides. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Como si fuera un felino. Aquí están los colmillos. Ya, los colmillos. Trataban de imitar a la piedra, era monócromo, era o todo negro o todo gris. Ya, jamás era en este caso, no de otros colores. La arquitectura. Para la arquitectura te dice que va a ser de uso ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? De que justamente era usado solamente para rituales. Ya las construcciones, es decir, ¿no? Las emblemáticas son las más importantes. Uso ceremonial. Ahí tenemos a dos conjuntos, ¿no? Arquitectónicos, el templo nuevo y el templo viejo. En el templo nuevo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la portada de las falcónidas, que son serpientes grandes, ¿no? Que van a estar aquí en la entrada, que protegen al templo. Vamos a tener también en el templo viejo, tenemos nosotros, ¿no? La presencia de una plaza circular, te dice hundida, ya una plaza rectangular hundida. Y aquí, en ese templo viejo, se encontró a lo que viene a ser el obelisco Tello, ¿no? Y la estela del cóndor Chavín. En el templo nuevo se encontró a lo que viene a ser el anzón monolítico. ¿Ya, chicos? Ahora, te dice, pirámides trunca y edificios en forma de U. Aquí están los edificios en forma de U. El rol, te dice, fue religioso, científico, de control económico y intercambio social. Es decir, ahí vivían las autoridades, ¿no? También se hacían los intercambios comerciales, y ahí vivía todas las clases sociales. Religión. Para poder hablar de Chavín, chicos, tenemos que hablar acerca de la religión, porque es la base, justamente, ¿no? De esta sociedad, de este pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más sabemos? Justamente nos dicen, ¿no? De que sin la religión no se hubiera podido desarrollar Chavín. ¿Por qué? Porque la religión va a servir para poder, ¿cómo te puedo decir? Para poder brindar miedo. Y mediante el miedo, ellos podían gobernar a los Chavín. ¿Ya? Ahora, siempre se va a ver la presencia de la triada, ¿no? Del cóndor, jaguar y la serpiente. Ahora, ¿qué pasaba con estas imágenes? Por ejemplo, tenemos aquí una representación de sus dioses, ¿no? Las serpientes, el jaguar, el cóndor, ¿no? Las alas del cóndor. ¿Y por qué se representaba esto, no? En una personificación humana. Porque aparentemente era el sacerdote, ¿no? Con sus, en este caso, que tenía, chicos, disculpen, están sonando mis teléfonos. Ok, era, ¿no? Con representación, en este caso humana, porque eran los dioses que estaban entrando en contacto, ¿no? Con los sacerdotes. Ahora, otra de las cosas importantes es de que, por ejemplo, ellos siempre van a llevar una estaca. Por eso que se dice que cuando estos dioses, esta triada, va a personificarse en un rasgo humano, se convierte en un dios.
¿En qué dios? En el dios de las dos varas o dios de los dos báculos, ya también es conocido así en Tiahuanaco, dios Visco en Huari o el dios Huiracocha para los incas. Es el mismo dios ¿no? Huitzilopochtli, ya de los aztecas, ¿sí? Es el mismo dios para los mayas, para los aztecas, para los chipchas, para los incas, para los chavín, los tiahuanaco, los huari. Siempre van a representar a ese mismo dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa que tenga rasgos felinos, colmillos? Para que dé miedo. Y porque con el miedo vamos a obedecer. ¿Qué nos decía la mamá cuando éramos chiquitos? Si no te portas bien, Diosito te va a castigar. ¿No? Por ejemplo, igual ahora, ¿no? Surge un sismo. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo clase. Hay un movimiento halogénico. Terremoto. ¿Qué va a pasar? Ah, me da miedo, Miss. Me da mucho miedo. Sí, entonces, ¿te da miedo? ¿Qué vas a decir? Ay, Dios, perdóname. Lo mismo que la Miss, te vas a poner a rezar, vas a persinar. Te vas a acordar de tu Dios porque tu Dios va a controlar tu vida. Lo mismo pasa con los chavín. El Dios regía el mundo de los chavín y de los seguidores de los chavín también. Porque chavín, ¿por qué se vuelve poderoso en el formativo final? Porque los templos, como el templo de Kotosh, ¿te acuerdas? Las manos cruzadas, ya no existía. Entonces, como no existe este templo, voy a buscar otro templo porque yo tengo que estar agradecida con los dioses, le tengo que dar su ofrenda a los dioses, si no me van a castigar, no tengo buena cosecha, no tengo buena camada de crías. Ah, entonces se van a morir mis crías, no voy a tener buenos alimentos, me voy a morir. Entonces, ¿qué hago? Le doy ofrenda a mis dioses. Por eso voy a ir al templo, Chavín. No me importa que viva en Piura. No me importa que viva en Huancavelica o en Ayacucho. Igualito voy a irme hasta Chavín de Huanta. Voy a darle ofrendas a los dioses y a los sacerdotes, porque el sacerdote es el intermediario entre el Dios y el hombre. ¿Ok? Entonces, continúo. Escultura. Dice el dominio de la piedra. ¿Por qué? Porque ellos trataron de expresar todo a través de la piedra, en las que grabaron figuras antropomorfas y zoomorfas. ¿Por qué antropomorfas? El dios de las dos varas, aquí en Estela Raimondi. Respaldo ideológico ante la comunidad, ¿no? Porque ellos, si no trabajaban, si no representaban a los dioses, ¿cómo también iban a creer? La escultura era también a su vez monolítica. ¿Qué quiere decir? Una sola piedra la tallaba. ¿Ok? Pasemos a ver ahora los tipos de escultura. Tenemos aquí, por ejemplo, el lanzón monolítico, chicos. Lanzón monolítico nos dice forma de puñal, ¿no? La punta, la parte superior, y aquí está enterrado este lanzón monolítico, ¿ya? Nos dice, ¿no? Con garras y colmillos. A sus garras, aquí están los colmillos, ¿ves? ¿A quién va a representar? Al felino, también conocido como jaguar. Esto no se encuentra en el Templo Nuevo. Estela de Raimondi. Nos dice, representa el dios de los dos báculos, ¿ya? O el dios de las dos varas, ¿no? Esta es la verdadera piedra y esta es una imagen para poder visualizarla mejor. Aquí está el hombrecito con sus colmillos, sus garras, ¿sí? Garras también, mira, aquí en el pie. Dice, ¿no? Cinturón de serpientes, tocado de serpientes y los báculos, ¿no? Las varas, ¿ya? Rasgo antropomorfa, no con rasgos felinos. Tenemos también a las cabezas clavas, porque las cabezas clavas no son cerámicas, es escultura de piedra. Eran guardianes de piedra. Aparentemente representaban a los sacerdotes, pero con rasgos felinos, ¿no? Con colmillos. Cada sacerdote. Representa los estados de ánimo. Me hizo un emoji, un emoji pre-inca. No. Son los sacerdotes en estado de trance. ¿Por qué? Porque el sacerdote, parte de lo que viene a ser su pago, su ofrenda, era también que le den coca. Porque ellos a través de la coca tenían alucinaciones, ¿sí? Que para ellos era el contacto con los dioses. Y después de ello, ¿no? Él le decía pues que es lo que había vaticinado los dioses. Entonces, ¿por qué tienen los ojos así, mira, no desorbitados, así, no con las pupilas bien dilatadas? Ah, porque estaban en estado de trance, no estaban drogados y según ellos esto era, ¿no? Entrar en contacto con los dioses. ¿Ok?
Continuamos. Ahora nos dice, obelisco Tello. Representa al caimán y a los moluscos. No, este es el obelisco. ¿Ya? El obelisco Tello, ¿no? Y la imagen por ambos lados. Dualidad. ¿Por qué? Femenino y masculino. Representaban, ¿no? Cada uno de ellos va a representar, en este caso, ¿no? Diferentes sexos, ¿sí? Tanto el masculino como el femenino. Debido a este obelisco que fue encontrado por Tello, es de que se habla, ¿no? De la procedencia de las tribus amazónicas, de los arawaks. Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí, no tenemos al caimán, este es el colmillo del caimán. El caimán es echadito. Ya este es el colmillo de, perdón, paradito está. Este es el colmillo del caimán, las garritas, ¿no? Del caimán. Ya por eso aparentemente se trataba, ¿no? De un tipo de divinidad que había sido traída por estas personas, ¿no? Procedentes de la selva a Chavín. En metalurgia van a trabajar el oro, el cobre y la plata, mediante la técnica del martillado. ¿Qué quiere decir? Mediante un martillo van a empezar a darle forma a los metales. El repujado, ¿no? Que eran láminas ya de oro, de plátano, pero que a través de la fuerza le habían dado, con el repujado, no le habían dado un alto relieve. ¿Ya? Ahora, tenemos también la textilería. Sí, ellos van a trabajar textiles, no destacaron en textiles, pero también van a trabajar, ¿no? Con telas pintadas. Ellos pintaban las telas. ¿Ya? Ahí también, ¿no? Vemos los colmillos, siempre el felino, siendo el dios más importante. Formativo final, ¿no? Ya en todo el desarrollo de Chavín se va a dar entonces el formativo medio, formativo inicial y formativo final. Dice, este periodo es un momento de crisis en Chavín, desprestigio de los sacerdotes, liberación de los ayllus, creación, te dice, ¿no? De templos y oráculos locales. Lo que pasa es que ya al último las prédicas que tenían justamente los sacerdotes Chavín ya no eran iguales. Recuerda de que muchas veces yo puedo decirte, ¿no? ¿Sabes qué? A partir del 21 de marzo, ¿ok? Va a cambiar el clima. Pero en mi todavía sigue saliendo sol. Ah, sí, me equivoqué. No. ¿Qué es lo que va a pasar? De que no siempre va a ser constante. Las estaciones sí, pero muchas veces se van a ver alteradas. Por ejemplo, ¿no? El fenómeno del niño. ¿Ok? Entonces, eso le pasaba justamente a los sacerdotes. No estaban adivinando sus predicciones. Entonces, como se empiezan a desprestigiar, ¿qué hacen los demás pueblos? Empiezan a construir sus templos. ¿Ok? Entonces, como se va a justamente, ¿no? Se va a empezar a construir templos, ¿no? Chavín va perdiendo prestigio, ya va perdiendo influencia sobre otros pueblos. ¿No? Entonces, a raíz de ello justamente van a aparecer otras culturas, como es el caso de Paracas, de Vicus, Recuay, Pucará, Salinar y Virú. ¿Ok, chicos? Ahora entonces, veamos a la cultura Paracas. Paracas se va a desarrollar también en el horizonte temprano. Y algunos autores lo consideran intermedio temprano. Lo que pasa es que Paracas se desarrolla cuando acaba casi a finales del horizonte temprano. Ya ahí se va a iniciar y va a llegar a su fin a inicios del del intermedio tardío. O sea, entre dos etapas va a desarrollarse Paracas. Paracas, te dice, se ubicó en la península, ¿no? de la misma ciudad de Paracas, en el departamento de Ica. ¿Ok? Aquí, península de Paracas. Va a ser descubierta por Tello en 1925. Es una sociedad teocrática y agrícola. ¿Qué quiere decir? Es la continuación, ¿ya? De Paracas, de Chavín. Ahora, cuando se refiere a sociedad teocrática agrícola, se refiere a la primera parte de Paracas, a Paracas Cavernas, porque Paracas Necrópolis va a ser una sociedad teocrática militar. ¿Ok? Por eso Tello decía que era una extensión de Chavín, una continuación, pero solamente Paracas Cavernas. Paracas Cavernas nos dice, descubierta por Julio César Tello, ¿ya? Y Lorthrop en 1925.
¿Cuál es la capital? Es importante saber. Paracas, cuando la descubre Tello, se da cuenta de que justamente hay un tipo de, una forma, ¿no? De tumbas. Pero luego hay otra forma de tumbas más. Entonces dice, ok, tenemos dos tipos de tumbas. Por lo tanto, se tiene que tratar de dos etapas diferentes. Sí, porque la forma de los entierros o la forma de repente de construir casas hace referencia, ¿no? A que se trata de otra etapa, de otro patrón, de otro ícono de desarrollo. Por eso te habla de dos etapas. Primera etapa, Paracas Cavernas, que es la continuación o la influencia de Chavín. Y Paracas Necrópolis, que es totalmente opuesto. ¿Sí? Más modernizado, diferente. Ahora, Paracas Cavernas entonces nos dice, ¿no? De que su capital va a ser la ciudad de Tajahuana. ¿Ya? ¿Dónde queda Tajahuana? En Ica. ¿No? Teníamos aquí. Tajahuana, aquí. Ok. Dice, tuvo más influencia de la cultura chavín. En esta etapa, los paracas formaban una sociedad agrícola y guerrera. Tumbas en formas de copa invertida. ¿No? Aquí enterraban a sus muertos siempre envueltos en mantos, no conocidos como fardos funerarios, ¿ya? En posición fetal y eran colocados, ¿no? En este lugar. Ahora, si nos damos cuenta, si es una copa invertida, ¿no? Aquí está la copa, ese es el palito de la copa y la base de la copa, ¿ya? Como una copa invertida. Paracas, cavernas, la cerámica. Para el caso de la cerámica, chicos, justamente los Paracas cavernas van a desarrollar lo que es la cerámica, ¿sí? Pero de tipo polícroma. ¿Qué quiere decir esto? Van a utilizar varios colores. Te dice pintura resinosa. ¿Qué quiere decir esto? No, que a este tipo de cerámica trataban de darle un brillo adicional, no empleando resina. ¿Cómo era decorada, Miss? Después de haberla sometido al calor. Tú sabes que la cerámica se hace arcilla. La arcilla es fresca. Entonces, una vez que he moldeado la cerámica, la sometí al calor, al horno para que se endurezca. Una vez que se ha cocido o se ha endurecido, recién la pintaban. Por eso es post-cocción. Te dicen, ¿no? Con motivos felinoides, ¿ya? Hechos mediante incisiones. ¿Qué quiere decir? Esta es mi cerámica, está cruda y yo con un punzón no le voy a ir dando forma o lo puedo pintar. Ahora, ese tipo de cerámica también es influencia chavín. Si podemos observar en la imagen, ¿no? Este es asa puente, ya, este es asa puente, doble pico. Y por ejemplo aquí tenemos, ¿no? Una especie de felino. Por eso se habla, ¿no? Acerca justamente de la, no, de lo que viene a ser esta influencia. ¿Ya, chicos? Ahora, Paracas Cavernas también ha desarrollado medicina. ¿Sí? En medicina vamos a tener en este caso dos cosas. Uno, trepanaciones craneanas. Dos, deformaciones craneanas. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Vienen a ser en este caso la extracción de tumores y males. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a tener aquí, te dicen, ¿no? Deformación craneana. Tenemos, trepanación craneana, extracción de tumores. ¿Qué pasaba? Que a las personas, ya, aquí está, ¿no? La imagen, a las personas podían tener algún dolor constante de cabeza y ellos decían de que se trataba justamente de un tumor. Entonces, como se trata de un tumor, ¿qué es lo que hacían ellos, no? Embriagaban a la persona con chicha de jora para que le puedan extraer el tumor. ¿Ya? Ahora, una vez que le han extraído, ¿no? El tumor, ya la persona, ¿no? Se le colocaban láminas, puede ser, ¿no? De oro, de plata, y luego le envolvían el cráneo, ¿sí? Para poder, continuar, ¿no? Continuar esta persona con su vida normal, ¿ya? Ahora, la deformación craneana es una distinción social. ¿Por qué pongo eso? Porque justamente se le modificaba los cráneos desde muy niñitos, ¿no? Para poder decir que pertenecían a una clase social diferente. Ya teníamos ahí, ¿no? Cráneos cónicos, cráneos bajos,
cráneo frontal alargado y hundido en la parte media. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de modificaciones, ¿no? Por eso que se han encontrado cráneos con diferentes formas. ¿Ok? Ahora, a ver chicos, otra de las cosas, otra de las cosas importantes también es mencionar, ¿no? De que a diferencia de las demás culturas, justamente Paracas Cavernas es el que ha apoyado más en lo que viene a ser el desarrollo de medicina. Si bien es cierto con las trepanaciones craneanas, no todas las personas se lograban salvar. Habían algunos de que no se salvaban, ¿no? Pero sin embargo ellos trataban siempre, ¿no? De buscar algunos métodos para poder aliviar. Por eso se les considera como los médicos, ¿no? Del antiguo Perú. ¿Ok? A ver, continuamos ahora sí. Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis, justamente, te habla, ¿no? Necrópolis, ciudad de los muertos. ¿Por qué ciudad de los muertos? Porque justamente, ¿no? Paracas ya se va a desarrollar ya en la segunda fase, van a tener otro tipo de entierros. Ciudad de muertos, ¿no? Porque son complejos habitacionales donde colocaban a las momias. Esta va a ser estudiada por Julio César Tello y Toribio Mejía Césped. ¿Ya? Su centro principal de gobierno, su capital va a ser la ciudad de Topará. ¿Sí? La ciudad de Topará. Te dice, en este periodo la influencia de Chavín desaparece. ¿Por qué? Porque justamente ya te había dicho, solamente era Paracas Cavernas. Ellos van a generar otro tipo de grupo social, otro tipo de, no de lo que viene a ser sus dioses, su manera de expresar su cultura, ya era diferente. ¿Ya? Sus tumbas van a ser de forma cuadrangular, no a manera de habitaciones, a diferencia, ¿no? De lo que era Paracas Cavernas, que lo hacían en forma de copa invertida. ¿Ok? Ahora, en este periodo, por eso yo también te había dicho de que va a cambiar el sistema de gobierno. El sistema de gobierno ya no es un gobierno simplemente teocrático, sino ahora es teocrático militar. Sigue teniendo importancia el sacerdote, pero también tiene importancia, ¿no? En este caso los guerreros. Por eso se le llamaba, ¿no? Un tipo de sociedad teocrática militar. Cerámica. Para Paracas Necrópolis, justamente la cerámica, ya también es opuesta a Paracas Cavernas. Porque Paracas